entidades trigonométricas, funciones inversas, etcétera, etcétera, etcétera. Para después, finalmente, lo que vamos a llegar hoy día es resolver ecuaciones trigonométricas. Y uno podría pensar, pero profe, las ecuaciones trigonométricas no distan mucho de una ecuación usual a la que estamos acostumbrados. Y la verdad es que sí, pero hay que tener algunos, hay que estar atentos a algunos detallitos que antes no pasaban. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que veamos hoy día. O sea que solamente vamos a estar respecto a ecuaciones trigonométricas el día de hoy. Y un par de ejemplos, ¿ya? Ojalá lo más que podamos hacer. Ahora, un poco de definición. Como se imaginarán, la ecuación trigonométrica, ¿qué es lo que está buscando? O es una ecuación donde están dentro las funciones trigonométricas, pero lo más importante es que generalmente es una ecuación polinomial, si la queremos ver así, como x cuadrado igual 5, tú lo que buscas es un número real, ¿cierto? O un número complejo más adelante. Sin embargo, en las ecuaciones trigonométricas, fíjate que lo que vamos a estar buscando es un ángulo. Y como es un ángulo, y como las funciones trigonométricas son periódicas, se van repitiendo, ahí vamos a tener que prestar mucho, mucho ojo para obtener todas las soluciones. Y eso es importante y que eso no se te olvide, todas las soluciones. Entonces lo más fácil, por ejemplo, tienes una ecuación que es del estilo seno de x es igual a un ángulo alfa. Pensemos que este ángulo alfa es fijo, ¿ok? Lo voy a escribir mejor. Entonces vamos a tener un ángulo alfa fijo. Lo que tú quieres saber es si seno de x, que es la variable, que es el ángulo que estás buscando, un ángulo, x es un ángulo, es igual a seno de alfa, uno diría, ah, listo, x igual a alfa. Pero eso sería en una ecuación usual, que no tenga periodicidad, y aquí las ecuaciones trigonométricas sí tienen esa periodicidad. Ahora, fíjate solamente en el primer cuadrante. ¿Se acuerdan que los cuadrantes son primero, segundo, tercero y cuarto? Fijémonos en el primer cuadrante. Tengo un ángulo alfa fijo, ¿ya? Ese ángulo alfa fijo, que lo conozco, sé cuál es, tiene un seno de alfa que es este valor. Así que le podemos hacer incluso ese valor es seno de alfa. Si alguien quisiera hacer más regodión, podría pensar que el de acá es el coseno de alfa. Pero no viene al caso por el momento. Déjeme un segundo que llegó más. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo les decía, como el eje vertical es el que está relacionado a la función sinusoidal seno, esta función sinusoidal puede tomar valores parecidos e incluso iguales dependiendo de cómo te vas moviendo. ¿Cierto? Y piénsalo así. Si este ángulo, ese valor, inventemos, te dio 0.32, si tú tienes un ángulo que parte así, desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, hasta este punto, o sea, formas todo ese ángulo, ¿dónde va a parar la función seno? Para al mismo valor. Si hubiese hecho
algo un poco más concreto, déjenme dibujarlo por acá al costadito. Me quedó horrible, ¿cierto? La misma idea. Coseno, seno. Y ahora piensa en el ángulo, no sé, digamos, pi tercios. Pi tercios. ¿Sabemos cuánto vale seno de pi tercio? Sí, eso es como el seno de 60 grados, o sea que radio 3 partido 2. El dibujo debería haber sido un poco más pronunciado, ¿cierto? Oh, ¿qué onda? Tal vez el dibujito debería ser por acá. Entonces, seno de pi tercios es igual a radio de 3 partido 2. Lo que te quiero dejar en la mente acá es que ese valor es el mismo que este ángulo. Déjenme dibujarlo. Este ángulo azul es pi tercios. Digamos que este ángulo que estoy haciendo acá es tercios. Por lo tanto, ¿cuánto vale verde completo? Ese ángulo completo va a valer pi menos pi tercios. Y aquí, ojo, ¿por qué vale pi? Porque si se acuerdan, toda la circunferencia equivale a 2 pi radianes. Por lo tanto, media circunferencia va a equivaler a pi radianes. Y si esta altura, ese ángulo que te da acá, te da la misma altura, esto va a ser pi radianes y me devuelvo pi tercios. O sea, pi menos pi tercios. Así que seno de pi menos pi tercios también vale raíz de 3 partido 2. Momento, con la mano al corazón. ¿Alguien todavía está perdido en esta parte de la circunferencia? ¿O ya me van captando que el seno no tiene soluciones únicas? Yo estoy un poquito perdido. Ya, cuéntame más o Yo menos estoy dónde un estáis poquito perdido. perdido. Si al principio, al final, algo en particular. Yo creo que en general, como el concepto de esto. Yo creo que en general, como el concepto de esto. Ya. Pregunta, lo primero. Estamos claros que esto es una circunferencia unitaria, ¿cierto? Que Claro, aquí vale 1, aquí vale 1. claro. Perfecto. Por otro lado, uno dice, ya, este equivale al coseno, este vale al seno. O sea que cualquier ángulo que tú traces, tú tienes que cortar con la circunferencia, ¿ya? Proyectar hacia abajo, y ese valor va a ser el coseno del ángulo. Lo mismo, si proyectas hacia el eje vertical, ese valor va a ser el seno del ángulo. O todavía no. Y ahora sí. Ya, sin hacerle un zoom, ah, así, mira, Ahora primer sí. cuadrante, dijimos que estaba la circunferencia. Déjame tratar de lo más posible. Coseno, acá está la Profe, se escucha circunferencia. medio lagueado. Y se está escuchando pegado. Sí, bastante.
como medio robot. A ver. ¿Y ahora? ¿O todavía igual? Ya creo. Sí, bastante. Como medio robot. Aló. Aparte, hay algo que como que se escucha, cuando alguien habla, se escucha de vuelta. No sé por qué. Aparte, hay algo que como que se escucha, cuando alguien habla, se escucha de vuelta. No sé por qué. ¿Me escuchan? O no, parece que se escucha raro algo. Ahora se ¿Sí? escucha bien. Ahora se escucha bien. Justo está pasando una ambulancia, parece, así que está peor. Ahora, Sí, ahora sí. aló. Sí, ahora sí. Ya, pucha. Hemos tenido puros problemas, ¿cierto? Me disculpan. Dijimos que esto de acá era supuestamente, qué horrible, el cuarto de circunferencia, que es este cuadrante. Y después dijimos, perfecto, queremos ver cómo se comporta pi tercios. Pi tercios está por acá. Por ahí, pi tercios. Sabemos además, y esto, ojo, que como hay una circunferencia unitaria, eso es el radio. Por lo tanto, esa línea azul que dibujé vale 1. Y después uno, para obtener tanto el seno como el coseno, lo que tiene que hacer son proyecciones. El coseno voy a proyectar hacia el eje X, y este valor es el coseno de pi tercios, que ya sabemos que esto vale 1/2. Por otro lado, parece que los perdí, ¿cierto? Oh. Ya, si vuelve a pasar, me avisa y me cambia el calculador. Para el seno de pi tercios, tú tienes que proyectar desde donde cortas la circunferencia hacia el eje vertical, y eso te va a dar el seno de pi tercios. Nosotros sabemos, un segundo, que esto vale raíz de 3 partido 2. Ahora, fíjate lo siguiente, que toda esta cháchara fue para crear este triangulito. Es un triangulito. A ver, lo voy a dibujar aquí mejor. Todo eso, dijimos que es seno de pi tercios, igual raíz de 3 partido 2. Este triangulito que se formó acá tiene un cateto que vale 1/2, otro cateto que vale raíz de 3 partido 2, porque como que proyectas hacia acá, y la hipotenusa que vale 1. Y está súper bien, porque así es como se construyó, y si tú quieres hacer teorema de Pitágoras, te va a quedar cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y te das cuenta que te da 1/4 más 3/4 igual 1, y eso es 4/4 igual 1. Perfecto, entonces quiero que nos recordemos los orígenes de la trigonometría, que fue construir estas funciones trigonométricas desde la circunferencia unitaria. Entonces ahora, fíjate lo siguiente, y esto es mega importante. Si este ángulo alfa, o pi tercio, el que tú quieras, intersecta la circunferencia, hace la proyección hacia el eje vertical, te da un valor fijo, seno de alfa, raíz de 3 partido 2. Si tú hubieses hecho un ángulo distinto hasta ahí nomás, corta la circunferencia, proyectas hacia la vertical, y eso te va a dar otro valor,
0.1, 0.2, da lo mismo. Pero fíjate lo que pasa si tú vas agrandando el ángulo hasta acá. Ese ángulo lo proyectas hacia la circunferencia unitaria y te queda ahí. Si después haces el ángulo un poquito más, te vas acercando de nuevo al valor que ya tenías antes. Y si haces todo esto, fíjate, hasta acá, ese ángulo gigante, ese ángulo vale pi menos a. Proyecto, llego a la circunferencia, proyecto hacia la vertical y me da el mismo valor que antes. ¿Cómo yo sé que llego al mismo valor? Porque como que te levantaste lo mismo, te levantaste alfa para acá y aquí también te levantaste alfa. Entonces, toda esta circunferencia vale pi menos alfa. Lo que es lo mismo que decir, si seno de pi tercios vale raíz de 3 partido 2, me voy hasta acá, seno de pi menos pi tercios, que es hasta acá, va a valer lo mismo. También va a valer raíz de 3 partido 2. Ahora, si tú no me crees con eso, podríamos utilizar algunas propiedades. ¿Te acuerdas que cuando tienes la suma o la resta de ángulos, puedes hacer lo siguiente? Te queda seno de el primero, coseno del segundo, menos, en este caso, seno del segundo, por coseno del primero. Y aquí tú te vas a acordar que seno de pi vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque cuando te haces hasta pi, ahí, ¿cuánto te moviste hacia el eje vertical? Te moviste 0 hacia el eje vertical. Entonces, ese valor vale 0. Si este vale 0, todo esto vale 0. Por otro lado, coseno de pi, te preguntan lo mismo. Hago el ángulo hasta pi, ¿y cuánto me moví en el eje vertical? Te moviste menos 1, porque te fuiste en el lado negativo. Entonces te queda 0 menos seno de pi tercios por menos 1, y eso es lo mismo que seno de pi tercios. Que es lo mismo que raíz de 3 partido 2. Entonces, lo que quiero hacer con esto es convencerte de que se puede encontrar varios ángulos que tengan el mismo valor del seno, pero que geométricamente, uno como lo nota que la proyección en el eje vertical sea la misma, o si lo quieres ver de otra forma más analítica, se puede hacer con propiedades. Hasta ahí. Vamos bien, no estamos apurados, así que si quedan dudas, avisen. Tal vez con el segundo ejemplo va a quedar más claro. Déjeme pasar entonces. No, creo que nadie ha dicho nada. Pensemos lo mismo, pero con, ahora en vez de tener la función seno, vamos a hacerla con la función coseno. Y vamos a pensar acá que alfa es phi. Vamos a pensar que alfa es fico. Entonces, de nuevo, tengo un ángulo alfa que ya conozco, que es S, y la proyección en el eje horizontal, en este caso, es el valor del coseno de alfa. Entonces, si quisieras hacer un zoom, este valor, lo voy a poner en verde, ¿cuánto vale esa distancia? Es el coseno de alfa. Pero ahora uno podría decir, ya, profe, entonces, ¿pasa lo mismo que en el anterior? No pasa lo mismo porque acá
en este cuadrante, fíjate, estoy en el lado positivo del eje X y en el lado positivo del eje Y, o del seno y el coseno. O sea que acá el seno es positivo y el coseno también es positivo. En el segundo cuadrante, estoy en la parte positiva del eje vertical, pero en la parte negativa del eje horizontal. O sea que en el segundo cuadrante, el seno mantiene su positividad, pero el coseno es negativo. Sin embargo, en el tercer cuadrante, estoy en el lado negativo del eje vertical y en el lado negativo del eje horizontal. O sea que ambos son negativos. Finalmente, en el cuarto cuadrante, el seno es negativo y el coseno es positivo. Con eso en mente, uno diría, ya, vamos a repetir el mismo ejemplo de antes y decir, esto se proyecta, hasta acá. Se proyecta, triángulo. Profe, no se escucha, no se escucha. Se cayó, ¿De se verdad? cayó. Me caí de nuevo. Ahí volvió, ahí volvió. ¿Volví? Oh. Le he dado puros problemas, chicos. Perdón. ¿Ahora sí? ¿Aló? Ahí sí, Sí, ahí sí, sí, Ya. ahí sí. Perfecto. Avísenme nomás si me vuelvo a caer, ¿ya? Lo que les quería decir. Pensemos de nuevo en alfa igual pi tercio, para que sea mucho más concreto. Sabemos que coseno de alfa vale 1/2. Sin embargo, el coseno de pi menos pi tercios, ¿cuál sería ese ángulo? Sería este de acá, pi menos pi tercios. Tú haces la proyección y eso te va a dar menos 1/2. Y uno decía, pero profe, ¿cómo se lo sabe tan rápido? ¿Se lo sabe de memoria? No, porque la idea acá es que si me moví pi tercios hacia arriba y me dio 1/2 en este lado, digo, en el coseno, si lo hago en el segundo cuadrante y también me muevo pi tercios hacia arriba, así como haciendo trampa, esa proyección también va a ser 1/2. Pero como estoy en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, así que es menos 1/2. Así que no me sirve la estrategia anterior del seno de que sea seno de alfa igual a seno de pi menos alfa. Eso solamente sirve para el seno. Para el coseno tenemos que hacer una estrategia distinta, pero similar. ¿Cuál es? ¿Dónde hay que preguntarse? ¿Dónde el coseno se mantiene con su signo? Y la idea es, en este lado, en el primer cuadrante, el coseno es positivo, y en el cuarto cuadrante, el coseno también es positivo. Así que debería estar pensando en un ángulo que haga una reflexión o un espejo, si lo quieren decir más coloquial, que esté en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, si te moviste alfa hacia ese lado, te gustaría hacer lo mismo, pero alfa hacia el sentido horario. O sea que es el ángulo menos alfa. O si lo quieres ver de otra manera, ese ángulo es 2pi menos alfa. Fíjate, ese 2pi es toda la vuelta y con menos alfa llego hasta este punto, que es todo ese ángulo. O si tú quieres, puedes decir, me da un poco de flojera, solamente voy a usar los ángulos negativos y esto es menos alfa. ¿Qué es lo que te quiero dejar en la mente? Que coseno de alfa es lo mismo que coseno de menos alfa. Y eso ya lo sabíamos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque coseno es una función par. Entonces, cualquier argumento que tú le pases como negativo,
ese negativo te da exactamente lo mismo. Ahora, si lo quieres escribir de otra forma, puede ser coseno de alfa, es lo mismo que coseno de 2pi menos alfa. Gráficamente es porque te diste la vuelta, pero te devolviste ese cachito hacia la izquierda, hacia el sentido horario. Entonces, si tú haces todo este ángulo, 2pi menos alfa, haces la proyección, juntas ahí, y te vas a dar cuenta que eso es lo mismo que coseno de alfa. Con nuestro ejemplo, esto sería coseno de pi tercios, es lo mismo que coseno de menos pi tercios. Eso ya lo sabíamos. O es lo mismo que decir coseno de pi tercios es igual a coseno de 2pi menos pi tercios. Ahora fíjate que algo que yo me salté en la parte anterior. Estamos buscando el ángulo X como incógnita. Para que sea igual al ángulo fijo, alfa, o sea, el coseno del ángulo variable X igual al coseno del ángulo fijo alfa, pueden pasar dos cosas. Uno, es que el ángulo sea totalmente el mismo, perfecto, pero además, fíjate que yo le agregué un 2kpi. ¿Eso qué significa? Que puede ser el ángulo alfa, pero puede ser el ángulo 2pi más alfa, porque llega al mismo lado, puede ser el ángulo 4pi más alfa, ahí me di dos vueltas, o puede ser 6pi más alfa, y así sucesivamente. Entonces, esta parte de acá te está diciendo que es ese ángulo, con todas las repeticiones habidas por haber, porque son infinitas. O sea, tienen más de una solución, puede ser el X, puede ser el ángulo menos alfa, que es el de acá, con todas las repeticiones habidas y por haber. Regresamos un poquito y veamos qué pasaba en la función sinusoidal, la función seno. Para que seno de x sea igual a seno de pi tercios, x tiene que ser igual a pi tercios, o alfa en este caso, más todas las vueltas que le puedas dar a la circunferencia, esos 2kpi, o tiene que ser pi menos alfa, que sería este de acá, más todas las vueltas a y por haber. Ahora, si me permiten, yo creo que este dibujo hay algo que tiene raro. Yo creo que esto sería, hay que dibujarlo así. Ese ángulo que estoy formando ahí es alfa y todo este ángulo es pi menos alfa. Eso. Ya, entonces, dejemos tanto de bla bla y hagamos un ejercicio. Yo creo que ahí va a quedar más claro. Con la tangente en realidad pasa lo mismo, pero la tangente, ¿dónde se repite? Fíjate que la tangente es positiva acá y es positiva también en este cuadrante. Porque como es seno negativo y coseno negativo, la tangente es positiva aquí. Y es la misma idea. Si te moviste alfa hacia arriba, tienes que mover alfa hacia abajito, o sea que es pi más alfa. Y aquí solamente tienes una posibilidad porque no hay más veces donde el coseno sea negativo o positivo. Hay otras formas como más analíticas, que son como con el arcoseno y el arcocoseno, la arcotangente, pero yo creo, esto es solamente apreciación personal mía, que no vale la pena aprenderse estas fórmulas porque uno nunca las ocupa de esa forma, nunca las piensa tan analíticamente, sino que uno las razona un poquito más. Si alguien quiere quiere aprenderse esto, dele, cada uno tiene su forma de estudiar, pero yo creo que es mucho bla bla para todo el proceso que hay que realmente hacer. Entonces mira, este lo voy a dejar en stand-by, dame un segundo, quiero que veamos un ejemplo. Por ejemplo, este aquí, 2 seno de x menos 1 igual a 0. Déjame borrar todo.
Ya, ¿cómo tú resuelves una ecuación de ese estilo? Primero, te gustaría de alguna forma dejar el seno de x solito, porque tú no sabes cómo relacionar todo esto que sea cero. Así que una buena alternativa sería decir, esto es 2 seno de x igual 1, que es lo que hicimos, sumamos 1 en la ecuación, no hay ningún problema con eso, y después multiplicamos por un medio, que tampoco hay ningún problema, no es ningún pecado, te queda seno de x igual un medio. Y ahí uno dice, hago la tabla, seno, coseno, 0, 1, 2, 3, 4, me apuré mucho. ¿Cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Ponía ahí la raíz y después decía 0, y sextos, y cuartos, y tercios, y medios, ¿cierto? Y todo esto dividido 2. Y me dice, seno de x igual un medio, listo, gané. X igual bisectos, o sea, 30 grados. Y ahí, si solamente pones esto como solución, te faltan infinitas menos una soluciones por escribir. ¿Por qué? Porque, como yo te dije, x más 2pi más pi sectos también es solución. ¿Por qué? Porque le diste una vuelta completa a la circunferencia y le agregaste el mismo ángulo. Pero también 4pi más pi sectos también es solución. 6 pi sectos más pi sectos también es solución. Y así podríamos estar toda la vida poniendo las infinitas soluciones. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer, en realidad, en vez de escribir solamente pi sectos, tienes que asegurarte y escribir pi sectos más 2kpi, donde k pertenece a los enteros, ¿cierto? Entonces así estoy denotando estoy denotando infinitas vueltas que le estoy dando a la circunferencia. ¿Profe? Gráficamente, dime, ¿sí? ¿Y qué pasa con la solución del cuadrante 2? ¿Y qué pasa con la solución del Eso es lo que cuadrante quería 2? llegar. Nos faltaban ya. infinitas menos infinitas Ya. medias soluciones. ¿Por qué? Porque como decía el compañero, no alcancé a ver el nombre, todavía no me aprendo su nombre, me disculpan de nuevo. Tenemos coseno, tenemos seno, y aquí tenemos el ángulo bisecto. Bisecto es chiquitito, ¿cierto? Entonces yo te dije, bisecto sirve, te da un medio. ¿Por qué te da un medio? Porque la proyección en el eje vertical, eso es un medio. Pero 2pi más bisectos también tiene la misma proyección. 4pi más bisectos tiene la misma proyección. Pero como bien decía mi compañero, este lado, este ángulo, ese ángulo, no, me quedó feo el dibujo. Este ángulo también tiene la misma proyección en el eje vertical. ¿Cuál es ese ángulo? Si te moviste bisectos hacia arriba, si ese cachito que queda ahí es bisectos, el ángulo azul va a ser pi menos bisectos. O sea que aquí en realidad tú no tienes que escribir solamente esto. Tienes que escribir x es igual a pi sectos más 2kpi, o x es igual a pi menos pi sectos, o sea, este ángulo azul, más 2kpi, o sea, todas las vueltas del mundo mundial, y hay que siempre explicar que ese k tiene que ser un número entero, porque así estás denotando que son vueltas completas, tanto en el sentido antihorario como en el sentido horario.
Después de todo lo que hicimos, de todos esos dibujitos, la moraleja es una ecuación tan simple como 2 seno de x igual, menos 1 igual 0, que se traduce a seno de x es igual a 1/2, tiene infinitas soluciones, y esas infinitas soluciones están por dos lados. Por el lado del pi sectos, o por el lado de pi menos pi sectos. Profe, hablaron por el chat. Voy a... Profe, hablaron por el chat. Ah, chuta. Profe, me perdí un poco con el cambio de sentido al final de año. Al final se añade a la respuesta, ¿no? Me pegué, no sé. Antonio, si pudieras como explicarme un poquito más tu pregunta, te lo agradecería. ¿Estás por ahí, Antonio? Porque dice, profe, me perdí un poco con el cambio de sentido. Al final, ¿se añade la respuesta o no? Sí, pues, si es que te entendí bien, cuando te hablaba de este sentido, como este cachito de pisectos, en realidad uno no tiene forma de decir que es un ángulo, porque los ángulos siempre lo hacemos partir desde acá. Así que una respuesta es esta, bisectos más 2kpi, o, eso es importante, tiene que estar dentro de la respuesta, o pi menos bisectos, que es eso. Y uno dice, ¿cómo el profesor sabe que ese ángulo vale pi menos bisectos? Por lo mismo, porque este pedacito, ese ángulo, vale pi sectos, y hasta acá, la media circunferencia vale pi. Entonces, pi menos pi sectos. O sea que tu respuesta en este caso tiene que ser x es igual a pi sectos más 2kpi, o x igual a pi menos pi sectos más 2kpi. Todo junto. No sé si ahí respondí tu pregunta, Antonio, o era otra cosa. Ah, sí, perfecto. Ya entonces, dejemos en stand-by el ejercicio y volvamos a lo de los sinusoidales. Como les decía, se dan cuenta que no tuvimos que ocupar el arcoseno de alfa, porque al final el arcoseno de alfa fue decir qué ángulo me da un medio. ¿Y qué ángulo me da un medio? Oh, lo voy a escribir aquí. ¿Qué ángulo es, o me da, lo voy a poner muy coloquialmente, me da seno de ángulo igual un medio? Esto es lo mismo que preguntarse el arcoseno de un medio. Porque es la función inversa al final. Ya, entonces, los matemáticos, yo sé que tenemos mucha nomenclatura, pero también hay que ser astuto cómo uno se enfrenta a los problemas, ¿ya? Al final del día, lo que estáis haciendo acá es aplicar un arcoseno, te queda el arcoseno de un medio, pero con una infinidad de cosas más, porque están acá, pues, están metidas en la infinidad de revueltas, y que además tenemos estas proyecciones de tanto el seno como el coseno. Así que yo les decía, esto lo encuentro súper bonito, súper analítico, pero en la práctica uno no va a hacer esa ecuación en la vida real. Lo que quería terminar con la parte como de materia era lo siguiente. Hay veces que tú vas a tener una ecuación del estilo a seno de x, b coseno de x igual a c. Y esas ya las vimos en una de las clases pasadas en funciones sinusoidales, pero no tan formalmente. Yo les dije, tienen que sacar la amplitud con multiplicar los catetos, y como que les metí la chiva de la forma de cómo uno ataca el problema, pero en realidad esto tiene una formulación un poquito más teórica o analítica, que es la siguiente. La estrategia va a ser, voy a convertir esto de acá
en una sola función trigonométrica, porque así me es más fácil trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar por un uno conveniente. Ya, la clásica que les gusta a los profes de mate. Ese uno conveniente, ¿quién va a ser? Va a ser pensando en una en un triángulo rectángulo que va a tener lados A, B, ¿ok? O sea que la hipotenusa va a ser A cuadrado más B cuadrado partido raíz. Ojo que son los que están acompañando a la función seno y coseno. Entonces vas a multiplicar por raíz de A cuadrado, digo, raíz de A cuadrado más B cuadrado partido raíz de A cuadrado más B cuadrado, pero me saltó un paso, o nos saltamos un paso, y la raíz la distribuimos. Si parecía que es magia, lo voy a escribir acá arribita. A cuadrado más B cuadrado partido A cuadrado más B cuadrado, todo eso en raíz, y todo esto por A seno de X más B coseno de X, igual C. Entonces ahora toma solamente la parte de abajo y multiplícala por el paréntesis. Como hay una suma, eso se distribuye. O sea, el primero va al primero y el primero va al segundo. Y ahí te quedó el numerador, la parte arribita, solita, y el denominador te queda distribuyendo. Otra cosa interesante que tú podrías hacer es tomar este que te quedó multiplicando y lo puedes pasar dividiendo hacia el lado derecho de la ecuación. ¿Y por qué eso es legal? Porque estamos asumiendo que A y B son distintos de cero. Porque si los dos fueran cero, te quedaría 0 igual a C, y no tiene ninguna gracia. Y si A fuera 0 o B fuera 0, en realidad recuperamos los casos anteriores. Así que este valor nunca va a ser 0, así que nunca vamos a estar dividiendo por 0. Fíjate que ahora, si todo esto tú de acá los reescalas por A cuadrado más B cuadrado partido A cuadrado más B cuadrado, te van a quedar el siguiente triángulo rectángulo. Te va a quedar A partido A cuadrado más B cuadrado, B partido A cuadrado más B cuadrado, y aquí te queda 1. ¿Y por qué eso es súper interesante? Porque en la práctica, geométricamente, y esto tienes que traérmelo por mientras nomás, eso significa que esas proporciones están contenidas en una circunferencia unitaria. ¿Cómo le decimos a la circunferencia unitaria? Lo decimos el conjunto S1. Ya, no me acuerdo si eso lo vemos en cálculo, es mate 1 o no, pero S1 son la circunferencia unitaria. O sea, si estás metido en la circunferencia unitaria, tú te recuerdas de toda la artillería que viste acá, de la circunferencia unitaria, así que va a existir un ángulo tal que el coseno de ese ángulo es A partido raíz de A cuadrado más B cuadrado, y que el seno va a ser el otro. Si no me crees, velo acá. Fíjate, digamos que este ángulo de acá es phi. Y yo te pregunto, ¿quién es el coseno de phi adyacente partido de la hipotenusa? Adyacente, partido 1, o incluso lo podríamos ver acá, phi. Adyacente, partido de la hipotenusa. ¿Cuál es el seno de phi? B partido toda esa raíz. O si lo quieres ver acá, B partido 1, digo, todo ese queso, partido 1 que es el mismo queso. Que es lo mismo que tenemos ahí. Con eso en mente, armamos un ángulo ficticio, pero fijo, que no depende de X, o sea que lo vas a poder reescribir, esta parte que te quedó acá, fíjate, A partido raíz de todo eso, dijimos que era el coseno. O sea que te va a quedar coseno de phi por seno de X, seno de phi, coseno de X.
Volvimos a eso. Y lo mismo de la semana pasada, usamos la propiedad de la suma de ángulos del seno, pero inversa. O sea, lo tenemos separado y lo juntamos. Piénsalo de aquí para allá. La suma de ángulos es el seno del primero, seno de x, por coseno del segundo, coseno de phi, más seno del segundo, seno de phi, por coseno del primero, coseno de x. Entonces hicimos la propiedad al revés. Y ahora con eso en mente, es súper fácil resolver la ecuación porque solamente tienes que utilizar lo que ya sabías de antes. O sea, si aquí te queda seno de x más phi igual a 1/2, tú lo resuelves como cualquier otra ecuación y después le restas el phi al final del día. Ahora, ¿por qué sabemos que va a tener solución? Y es por cómo la armamos. Digo, no sabemos si va a tener solución, pero sabemos que va... A ver, discúlpenme. La única forma que no tenga solución, eso en realidad, que no tenga solución, es que este valor sea más grande que 1 o más chico que 1. Porque sabemos que cualquier función seno va a estar entre 1 y menos 1. Entonces, si yo te digo, ¿cuánto vale seno de x más phi igual 2,1? Tú me vas a decir, no existe ese ángulo, profe, porque la función seno está acotada. Entonces, toda esa cháchara de tener una función separada es para juntarla en una sola función trigonométrica y después aplicar tu arquería de toda la vida. Y eso fue lo que hicimos la semana pasada, pero no tan formalmente. Ahora, si les parece, los minutos que nos quedan, hagamos un par de ejercicios para que quede mucho más claro. A menos que alguien tenga una preguntita ahora, si no, le damos. Podríamos hacer el 3, creo que es interesante. Déjenme copiarlo. O no, mira, hagamos el 2. Es que el 2 no tiene mucha gracia en realidad, pero... La artillería va a ser la misma que en el anterior. Va a ser seno de 2x es igual a 1/2. ¿Ok? Entonces aquí lo que te va a quedar es que 2x va a valer lo mismo que acá. Fíjate, seno de x vale 1/2. O sea que 2x va a valer pi sectos más 2k pi, o 2x va a valer pi menos pi sectos más 2k pi, con cada perteneciente a los enteros. Y el principio de eso es el mismo de siempre. Si acá dentro del argumento hay una manzana, va a ser manzana igual a 6pi, digo, pi sectos más 2k pi, o manzana igual a pi menos pi sectos más 2k pi. Lo que tienes que tener muy en claro en esta ecuación trigonométrica es que tienes que despejar esa x. O sea, que lo que vas a hacer es multiplicar por 1/2 en cada uno de estos lados. Y te va a quedar x es igual a pi partido 12 más k pi, o x es igual a, este de aquí es 5 pi sectos, ¿cierto? Así que te queda 5 pi partido 12 más k pi. Y ahora me van a decir, pero profe, ahí no estoy dando las vueltas completas. Y no, pues, no estás dando las vueltas completas porque la solución estaba acá. Ahí estaban las vueltas completas. Pero si te acuerdas lo que hacía este 2 en una función trigonométrica,
si la función seno era así lenta, cuando tenías seno de 2x, eso hacía aumentar la frecuencia y la hacía más rápida. O sea que va a dar las vueltas más rápidas. Y eso tiene sentido con lo que te estoy diciendo ahora, porque fíjate que las vueltas va a ser cada vez que mueves un K, vamos a encontrar la solución. Entonces va a tener más soluciones. Entonces, de nuevo, una ecuación muy sencilla tiene muchas soluciones. Podríamos tratar de hacer otra, a ver. ¿Cuál? El tercero, me imagino. Con un cuadrado ahora. Aquí la estrategia, de nuevo, sigue siendo parecida. Fíjate, te va a quedar seno cuadrado de x igual 1/2. Y uno dice, perfecto, lo que voy a hacer es aplicar la función raíz cuadrada. O así, no sé. Y aquí el error clásico, 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 es poner así, seno de x igual a 1 partido raíz de 2. Si alguien pone eso, se está comiendo infinitas soluciones. Porque tú te acuerdas, recuerdo, de cálculo, que la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a valor absoluto de x. Pero que la raíz cuadrada de x y eso elevado al cuadrado, eso es x nomás, porque ya asumes que el x tiene que ser positivo. Entonces aquí lo que te falta es esa raíz. ¿Alguien se perdió en ese paso o estamos súper bien? ¿Podrías repetirlo, Alonso? Sí, obvio. ¿Podrías repetirlo, Alonso? Cierto que tenemos seno cuadrado de x es igual a 1/2. Nosotros no sabemos trabajar con propiedades de seno cuadrado, así que me gustaría sacarme ese cuadrado. ¿Cómo me saco ese cuadrado? Aplicando la raíz. Así que aplico raíz en ambos lados. Aquí en realidad me queda raíz de 1 partido raíz de 2, ¿cierto? Pero aquí te quedó, a ver, tal vez lo voy a hacer con otro paso. Aquí te quedó raíz de seno cuadrado de x. Ojo que seno cuadrado de x es lo mismo que seno de x al cuadrado. Es una notación nomás eso. Y esto te quedó raíz de 1/2. Lo que no se te puede olvidar nunca, nunca en la vida es que cuando tú tienes algo al cuadrado y le aplicas raíz, eso tiene que ir con un valor absoluto. Porque ese x podría ser tanto positivo como negativo y sería consistente con la definición de raíz cuadrada. Sin embargo, si el x está dentro de la raíz y después lo eleva al cuadrado, ese x ya tiene que ser positivo, así que eso es x. O sea, aquí te quedó valor absoluto de seno de x es igual a, esto te queda 1 partido raíz de 2, ¿cierto? Que es lo mismo. A ver, aquí 1 partido raíz de 2 y hay que racionalizar. Te queda raíz de 2 partido 2. ¿Ahí sí? ¿O todavía no? Ya caché, ya. Perfecto. Ya caché, Ya, para ahora. ya. Por otro lado, si tú tienes valor absoluto de x, o sea, otra cosa, valor absoluto de manzana igual 5, eso significa que manzana vale 5 o manzana vale menos 5. Y aquí tú tienes que hacer lo mismo. La manzana puede ser cualquier cosa. O sea que seno de x vale raíz de 2 medios o seno de x, ¿por qué le puse igual? O seno de x vale menos raíz de 2 medios. Por la definición de valor absoluto. Así que, ¿qué sigue de eso?
para que seno de x valga raíz de 2 medios, eso es 45, ¿se acuerdan? O pi cuartos. Yo decía, x tiene que valer pi cuartos. Y uno dice, ah, perfecto, más 2k pi. Pero te está faltando algo. Te está faltando lo del segundo cuadrante. Y voy a hacer un dibujito muy pequeño acá. Acá darían 4 resultados entonces. Darían 4 resultados entonces. Exactamente. Si tienes el pi cuarto, ahí vas a tener pi menos pi cuartos. O x es igual a pi menos pi cuartos más 2k pi. Pero también tienen los de acá, po. Seno de x es igual a menos raíz de 2. Si tú sabes que pi cuartos te da raíz de 2 medios, entonces el ángulo de acá, a ver, déjenme dibujarlo, ese ángulo, menos pi cuartos, te va a dar menos raíz de 2 partido 2. Pero si este de acá te da menos raíz de 2 partido 2, la proyección ahí también te va a dar menos raíz de 2 partido 2. ¿Cuáles son esos ángulos? Va a ser x es igual a, ya dijimos, menos pi cuartos, menos pi cuartos. A mí en particular me gusta poner 2pi menos pi cuartos, y cosa de gusto nueva, como para no tener ángulos negativos. O, ¿cuál es el que está acá? Este es pi más pi cuartos. Pi más pi cuartos, más 2k pi. Y como siempre, k pertenece a los enteros. Ya. Déjenme recapitular un poquito este ejercicio porque sé que quedó un poco mal dibujado. Por un lado, ya tenemos el valor absoluto. El valor absoluto abre en dos posibles ecuaciones. Y cada una de estas ecuaciones es una ecuación trigonométrica. O sea, este seno de x va a tener dos posibles soluciones. Pi cuartos, que es ese de ahí, o pi menos pi cuartos, que es ese de ahí. O sea que estoy en el lado positivo del seno, o sea, en el primer y segundo cuadrado. Pero también que necesito el valor para el mismo número, raíz de 2 partido 2, pero en negativo. Y para que sea negativo, si te moviste pi cuartos hacia arriba en el primer cuadrante y te dio raíz de 2 partido 2, si te mueves pi cuartos en el cuadrante negativo, también te va a dar raíz de 2 partido 2, pero con el símbolo negativo. Sin embargo, te está faltando el del tercer cuadrante. Y del tercer cuadrante tienes que hacer como el mismo espejito del ángulo. Si ese es pi cuartos, ese también es pi cuartos. O sea que el ángulo real es pi más pi cuartos, que sería este de acá. Si lo quieres de una forma un poquito más bonita, te va a quedar x es igual a pi cuartos más 2k pi, o x es igual a 3pi cuartos más 2k pi, porque pi son 4pi, así que te queda 4pi menos pi cuartos, 3pi cuartos, o 2pi menos pi cuartos, esos son 7pi cuartos, x es igual a 7pi cuartos más 2k pi, me va a faltar espacio, ¿cierto? O x es igual a pi más pi cuartos, son 5pi cuartos más 2k pi. Y ahora yo le voy a meter un golazo y les voy a decir que esto puede ser pi cuartos más k pi, o x es igual a 3pi cuartos más k pi con k perteneciente a los enteros. Entonces ahora me van a decir, pero profe, ¿cómo pasó de pero Alonso, ¿cómo pasaste de 4 soluciones a solamente 2? Y aquí tú tienes que ser astuto, es decir, oye,
En realidad estas son infinitas soluciones, infinitas soluciones, infinitas soluciones, infinitas soluciones. No funciona al infinito tan fácil como uno se espera. Ahora, piensa esto. Si k vale 1, acá te va a dar, o si k vale 0, te va a dar pi cuartos, 3 pi cuartos, que son ese de ahí y este de acá. Si el k vale 1, aquí me va a dar pi cuartos más pi, que eso es pi cuartos más pi, es 5 pi cuartos, que es el mismo que tengo ahí, sin eso. Y si el k vale 1 acá, te va a dar 3 pi cuartos más pi, eso es 7 pi cuartos. Tal vez yo no debería haberle puesto acá un k, debería haber puesto otra variable, un m tal vez, para que no se asuste. M pi, perdón, porque con este k estoy pasando por todas las soluciones, pero cada 2 vueltas. Con este m, que es mi variable auxiliar, estoy pasando por las mismas soluciones, pero cada una vuelta, o cada media vuelta. Por eso es mpi y no 2 mpi. Les dejo como tarea que vayan probando m igual 1, m igual 2, y vayan fijándose que 1 igual va a, de alguna forma, abarcar todas estas soluciones, pero es mucho más bonito escribirlo así porque queda más compacto. Ahora, hablando del certamen, te podrían aparecer la respuesta, como son respuestas alternativas, te podría aparecer así, como te podría aparecer compacta, de la forma compacta. Así que, ojo con eso, denle una vuelta, convénzase de que estas 4 formas de escribirlo, digo, todo esto es equivalente a eso. Convénzase, ya, pero eso van a tener que hacerlo con lápiz papel. Yo creo que los otros ejercicios los vamos a dejar para el jueves, ya, porque tengo una clase de comodín, que es como ponerse al día, así que la vamos a dejar de repaso y ejercicio, que va a ser el próximo jueves. Digo, este jueves. Puede que ya está un poco densa la clase, me da la impresión, como por la respuesta de ustedes, ¿ya? Generalmente están un poco más participativos. Así que lo que les voy a pedir es que el jueves lleguen con la materia leída, aunque sea. ¿Ya? No hay una slide nueva, sino que leanse la materia, vean qué cosas como que no tienen tan claras, las conversamos el jueves, y para la otra semana, que tenemos clase de ejercicios, podemos atacar cuáles son sus debilidades al final del día. ¿Ya? Porque tal vez yo voy a pensar que les cuestan los fundamentos o la identidad numérica, y eso es lo más fácil para ustedes, y vamos a perder el tiempo. Así que ojalá, como les digo, leanse la materia, un repaso así sobrio, y el jueves conversamos qué cosas les cuestan y qué ejercicios podríamos hacer la próxima semana. ¿Le ¿Les puedo hacer parece? una última pregunta? ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, obvio. Entonces al final, es que me enreda porque escucho mi voz de Ah, pucha, eso, no sé por qué. Estoy con el audífono ahora. es que creo que cuando está compartiendo la pantalla está compartiendo el audio igual. ¿En serio? Ah, a ver. No, ya palabra lo arreglamos, palabra de Sí, no sí. lo hago. Ya bueno, igual le voy a preguntar. Es Dale. que en la solución del final, al final lo que hice fue, en vez de ponerle dos capi, le puso la mitad para considerar como las soluciones cada media circunferencia, ¿cierto? Sí, pero porque eso no se Porque da siempre. así consideran las otras igual. Exacto. Porque Ahora, entiendo, mira, este porque dibujo entiendo. está re feo, po, pero en realidad Sí, es sí, así, son estas líneas. Entonces, sí, claro, hiciste entiendo el eso, pi, sí, le entiendo sumaste eso. pi, exacto. Ah, ya. Como que son las mismas soluciones, son las mismas Sí, infinitas sí. soluciones,
pero escritas de manera compacta. Ya, gracias. Alonso, Ya, gracias. Alonso. Se entendió. ¿Sí? Dime. O sea, no sé si estoy bien, pero ¿no se podría simplificar aún más esa solución? Sumándole solamente pi medios. Sumándole pi medios. Es que tendría que revisarlo, pero me da la impresión que ese de ahí no es pi medios. ¿O sí? Es que como son Hay que ángulos darle de 45, puede ser. que Puede fuera sean como simétricos. pi cuartos más pi medio, para cambiarle la Creo que variable. tenéis toda la razón. A ver. Pi cuartos más m medios pi. Una cosa así. Claro, algo así. A ver, veamos. Pues. Si el m vale 0, recuperaste esta, ¿cierto? Claro. Si el m vale 1, si el m vale 1 te da un medio, te da... 3 parece que no es así. pi cuartos. Tenéis toda la razón, pues 3 pi cuartos. Ya, después si el m vale 2, vamos a tener Recupero el original. pi cuartos más pi, recobra. Tenéis toda la razón. Y eso se dio del- porque efectivamente el dibujo aquí está asqueroso y es una X totalmente simétrica. Claro. Es pi cuarto, Claro. pi cuarto, pi cuarto. Sí. No es usual, pero sí, quedó súper bacán este. Entonces, déjame escribirlo acá. X es igual a, dijimos, pi cuartos más, pongámosle otra letra ahora, n medios, pi con n perteneciente a los enteros. Quedó más bonito todavía, súper. Bueno. Pero como le digo, esto se dio justo porque es muy simétrico, pero lo usual es que te quede uno muy chato acá, así. Entonces, estos ángulos son súper grandes comparados con el ángulo chiquitito ahí. Súper, ahora sí, chicos, los dejo, chicos, chicas. Porque ha sido un poco abrumadora, lo sé, pero esto es como ya lo último de trigonometría y es como toma todo lo que aprendiste en estas clases y aplícalo en ecuaciones. Que tengan buena tarde, nos estamos viendo el jueves y harto ánimo nomás, como siempre. Chao, Alonso.